¿Qué es un participio pasado? Esta es una pregunta fundamental cuando se aprende español. En español, un participio pasado es una forma especial del verbo. Es crucial para construir tiempos compuestos y la voz pasiva. Lo usamos para hablar de acciones que sucedieron en el pasado. Por ejemplo, he comido significa I have eaten. A diferencia de otras formas verbales, el participio pasado no cambia en los diferentes tiempos verbales. Esto lo hace una herramienta muy útil. Por ejemplo, el participio pasado de hablar es hablado. Este verbo se mantiene igual sin importar el tiempo verbal. Permanece igual si la oración está en presente, pasado o futuro. Esto significa que puedes usar hablado en he hablado, había hablado y habré hablado. Veamos algunos ejemplos más en inglés. Por ejemplo, el verbo eat se convierte en eaten en su forma de participio pasado, y el verbo play se convierte en played. Estos ejemplos muestran cómo los participios pasados son consistentes en ambos idiomas. Ahora, aprendamos cómo formar participios pasados en español. Generalmente los verbos que terminan en ar cambian a ado, como hablar a hablado. Los verbos que terminan en ere ir cambian a ido, como comer a comido, y vivir a vivido. Es importante practicar estos cambios para dominar el uso de los participios pasados. También hay verbos irregulares que no siguen estas reglas, como escribir que se convierte en escrito y ver que se convierte en visto. Estos verbos irregulares deben memorizarse ya que no siguen el patrón regular. Usar tarjetas de memoria y hacer ejercicios de práctica puede ser muy útil para aprender estos verbos. Finalmente, intenta usar los participios pasados en conversaciones diarias para reforzar tu aprendizaje. Con práctica constante, dominarás el uso de los participios pasados en español. Formar participios pasados regulares en español es fácil. Solo hay dos reglas simples. Para los verbos ar, quitamos el ar y agregamos ado. Por ejemplo, hablar se convierte en hablado y bailar se convierte en bailado. Para los verbos ere, ir, quitamos el ero, ir y agregamos ido. Por ejemplo, comer se convierte en comido y vivir se convierte en vivido. Eso es todo. Ahora puedes formar el participio pasado para la mayoría de los verbos regulares en español. Uno de los usos más comunes de los participios pasados es en los tiempos perfectos. Los tiempos perfectos describen acciones que están terminadas o perfectas en el pasado. Centrémonos en el presente perfecto. Para formar el presente perfecto, usamos el presente del verbo haber y el participio pasado del verbo principal. Aquí está la fórmula: eas, hemos, habéis, am plus participio pasado. Por ejemplo, he hablado español y ellos han comido paella. Además de usar los participios pasados en los tiempos verbales, también podemos usarlos como adjetivos. Esto significa que los participios pasados no solo nos ayudan a formar tiempos compuestos como el pretérito perfecto, sino que también pueden describir sustantivos de manera similar a los adjetivos tradicionales. Cuando se usan como adjetivos, los participios pasados deben concordar en género, masculino o femenino, y número, singular o plural, con el sustantivo que describen. Esta concordancia es crucial para que la frase sea gramaticalmente correcta y tenga sentido en español. Aquí hay algunos ejemplos: el libro cerrado, masculino singular. En este caso, cerrado describe al libro, que es un sustantivo masculino y singular. La puerta abierta, femenino singular. Aquí, abierta, describe a la puerta, que es un sustantivo femenino y singular. Los libros cerrados, masculino plural. En este ejemplo, cerrados describe a los libros, que son sustantivos masculinos y plurales, y las ventanas abiertas, femenino plural. Aquí, abiertas describe a las ventanas, que son sustantivos femeninos y plurales. Recuerda que debes hacer coincidir la terminación del participio pasado, o, a, os, as, con el sustantivo que describe. Esta regla es fundamental para mantener la coherencia y la claridad en la comunicación. Por ejemplo, si estás describiendo una mesa que está rota, dirías la mesa rota, y no el mesa roto. Del mismo modo, si estás hablando de varias cartas que han sido enviadas, dirías las cartas enviadas, y no los cartas enviados.
Practicar el uso de los participios pasados como adjetivos puede mejorar significativamente tu fluidez y precisión en español. Intenta crear tus propias frases usando participios pasados como adjetivos y verifica que la concordancia de género y número sea correcta. Esto no solo te ayudará a entender mejor la gramática, sino que también enriquecerá tu vocabulario y tu capacidad para describir situaciones y objetos de manera más detallada. Además, es útil leer y escuchar ejemplos en contextos reales, como en libros, artículos y conversaciones. Observa cómo los hablantes nativos usan los participios pasados como adjetivos y trata de imitar su uso. Con el tiempo y la práctica, te sentirás más cómodo y seguro al usar esta estructura gramatical en tu propio discurso. En resumen, los participios pasados son una herramienta versátil en el idioma español. No solo sirven para formar tiempos verbales compuestos, sino que también pueden funcionar como adjetivos, añadiendo riqueza y precisión a tus descripciones. Asegúrate de practicar y aplicar estas reglas para mejorar tu dominio del español. Al igual que con muchos otros aspectos del lenguaje, el español tiene algunos participios pasados irregulares. Estos participios no siguen el patrón regular de ado o ido. Aquí hay algunos ejemplos comunes. Decir se convierte en dicho. Hacer se convierte en hecho. Escribir se convierte en escrito. Y ver se convierte en visto. No te preocupes demasiado por memorizar todos los participios pasados irregulares de inmediato. A medida que los encuentres, comenzarás a reconocer los patrones. Participios pasados con estar. A menudo usamos participios pasados con el verbo estar para describir el estado o la condición de algo. En estos casos, el participio pasado funciona como un adjetivo y concuerda con el sustantivo que modifica. Por ejemplo, la puerta está cerrada, las ventanas están abiertas. Observa cómo el participio pasado cambia para coincidir con el género y el número del sustantivo. La voz pasiva con participios pasados. Otro uso importante de los participios pasados es en la formación de la voz pasiva. En español, la voz pasiva se utiliza para destacar la acción en sí misma, en lugar de centrarse en quién realiza la acción. Esto es especialmente útil en situaciones donde el agente de la acción es desconocido o irrelevante. La voz pasiva enfatiza la acción en lugar del que realiza la acción. Por ejemplo, en lugar de decir Cervantes escribió el libro, se dice el libro fue escrito por Cervantes. Aquí, el enfoque está en el libro y no en Cervantes. Para formar la voz pasiva, usamos el verbo ser plus participio pasado. El verbo ser se conjuga en el tiempo verbal adecuado, y el participio pasado debe concordar en género y número con el sujeto de la oración. El participio pasado concuerda en género y número con el sujeto de la oración. Esto significa que si el sujeto es femenino y singular, el participio pasado también debe ser femenino y singular. Por ejemplo, la carta fue escrita, y las cartas fueron escritas. Por ejemplo, el libro fue escrito por Cervantes. Aquí, libro es masculino y singular, por lo que escrito también es masculino y singular. Las casas fueron construidas el año pasado. En este caso, casas es femenino y plural, por lo que construidas también es femenino y plural. La voz pasiva es menos común en español que en inglés, pero aún así es importante entender cómo funciona. En inglés, la voz pasiva se usa con más frecuencia, pero en español, se prefiere la voz activa. Sin embargo, conocer la voz pasiva es esencial para una comprensión completa del idioma y para situaciones específicas donde es más apropiada. Practicar la voz pasiva puede ayudar a mejorar tu fluidez y comprensión del español. Intenta escribir algunas oraciones en voz pasiva y luego conviértelas a voz activa para ver la diferencia. Esto te dará una mejor idea de cuándo y cómo usar cada forma. Recuerda, la clave está en la práctica constante y en prestar atención a los detalles de género y número. Con el tiempo, te sentirás más cómodo usando la voz pasiva en tus conversaciones y escritos en español. Práctica. Ahora, vamos a practicar lo que hemos aprendido. Pregunta: ¿cuál es el participio pasado de cantar? Traduce: he comido desayuno. Elige la opción correcta. La película fue visto, vista por muchas personas. Respuestas: cantado, he comido desayuno, vista.
Conclusión, felicidades. Has aprendido los conceptos básicos de los participios pasados en español. Ahora sabes cómo formar participios pasados regulares e irregulares, usarlos en los tiempos perfectos e incluso crear la voz pasiva. Recuerda practicar el uso de los participios pasados en diferentes contextos para mejorar tu fluidez. Sigue aprendiendo y explorando la belleza del idioma español.